Evangelista Carmelo Brenes. En el año de 1982 tuve un accidente en el cual hubo un desenlace mortal, mi vida fue arrebatada en aquel momento, todo terminó sobre la tierra. Para mí, en ese momento había terminado todo mi existir, en aquel mismo instante sentí que todo se oscurecía, y comencé a caminar por un túnel oscuro, con un ser que me llevaba y comencé a oír lamentos y a ver cosas espantosas en ese lugar. Pude comprender que mi vida había sido arrebatada, desde ese momento comprendí que mi vida ya no era más en la tierra, pero lo más tremendo era que conforme íbamos avanzando por aquel túnel, el temor iba creciendo más y más en mi vida. Podía saber que estaba vivo en alguna parte aunque mi cuerpo había fallecido. Caminamos por un tiempo en aquel túnel, de pronto comencé a oír quejidos y lamentos, los cuales nunca había escuchado jamás. Seguimos avanzando en ese túnel frío y oscuro, comencé a ver abajo grandes serpientes gigantescas, que se movían de un lado hacia el otro. También a oír distintos quejidos y distintos lamentos. Había algo tan especial en aquel lugar y es que casi todas las personas lo que tenían en común era pedir agua. Todos los que estaban en ese lugar pensaban en el agua en ese momento. Seguimos avanzando hasta que llegamos a un lugar más amplio, a una planicie, donde habían muchos aposentos, divisiones, donde habían muchas personas en los distintos lugares. Comencé a gritar con terror y a pedir misericordia a Dios. Comencé a decirle, Señor, acuérdate Dios de mi vida, Señor, ten misericordia. En aquel momento sentía un terror espantoso que invadía mi alma. En aquel momento yo sentía, amado, que mi vida estaba pasando toda nuevamente por enfrente de mí. Avanzaba ese ser que me llevaba a una puerta, mientras yo gritaba, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Te ruego que me ayudes, ayúdame, Señor. Pero de pronto se hizo un silencio, y escuché una voz que dijo, detente. Y tembló hasta el mismo infierno en ese momento. Aquel ser que me llevaba me soltó, pero no caí a tierra tampoco, sino que quedé en una parte como levitando, y oí la voz de aquel ser que dijo, yo no soy Dios de adúlteros, yo no soy Dios de fornicarios, yo no soy un Dios de mentirosos, ¿por qué me llamas Señor si yo no soy un Dios de vanagloriosos? Yo sentí por un momento que mi vida iba a ser destruida, pero conforme pasaba los momentos, la voz de aquel ser comenzó a suavizarse y luego me habló diciendo, ven y te mostraré lo que hay en este lugar, lo que espera a aquellos que no han querido seguir mis caminos y que han ido en pos de sí mismos. Comencé a caminar por aquel lugar y comencé a escuchar esos lamentos que partían hasta mi alma. De pronto nos detuvimos frente a una celda, donde estaba una mujer sentada en una mecedora, pero parecía que no le estaba sucediendo nada. Pero de pronto tuvo una transformación, porque era bruja, y eran lamentos y quejidos pidiendo auxilio porque todo su ser ardía en llamas, y comenzó a dar gritos despavoridos pidiendo que alguien le auxiliara, pero el Señor me habló y me dijo, la paga del pecado es muerte y el que entra en este lugar nunca más saldrá de él. También me mostró lugares abajo del suelo, abiertos como con aceite hirviendo o algo similar, donde también había seres que ardían en llamas, seres humanos mi amado que estaban allí, y conforme ellos salían venía un demonio nuevamente y los metía allí mismo a ese lugar. Me mostraba el Señor como a causa de la desobediencia del hombre muchos seres que habían estado una vez en la iglesia cristiana evangélica, estaban en aquel lugar también, lamentando por su vida, lamentando y pidiendo misericordia que ya no puede ser hallada en ese lugar, porque la misericordia el hombre la alcanza cuando está en esta tierra. Una vez que el hombre muere no puede alcanzar misericordia, dice el Señor que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9 y 27, seguimos avanzando y llegamos a un lugar muy especial, donde había gente que había escuchado palabra de Dios pero que no había querido arrepentirse. Me llamó mucho la atención una mujer con 2 niños, los cuales le recordaban a esa madre y le decían,
porque no nos llevaste a la escuela dominical, porque no nos permitiste ir a la iglesia, y la maldecían, porque ellos una vez habían querido ir a oír palabra de Dios, pero su madre no quería dejarlos escuchar el evangelio del Señor. También me pasó donde había pastores, evangelistas y misioneros y muchos creyentes, que cada uno estaba ahí por distintas causas y por distintos motivos. Allí había un pastor que me llamó la atención en especial, pues este hombre nunca había creído en el poder del Espíritu Santo, no creyó en hablar en lenguas, no creyó en el bautismo con el Espíritu Santo, no creyó en las sanidades del Señor. Pero ahora él pide misericordia, él ruega a Dios que tenga misericordia y que le dé una oportunidad para salir y decir que sí existe el hablar en lenguas, que sí existe el Espíritu Santo y que sí hay libertad en el Evangelio del Señor. Pero ya no puede salir de ese lugar, pues su tiempo tuvo aquí en la tierra para arrepentirse de sus maldades, pero aún estando en la iglesia cristiana evangélica, siendo un pastor y no había alcanzado misericordia. También hay un misionero el cual está allí, porque pidió dinero para abrir una obra en África, pero solo dio la mitad de aquel dinero, el resto él lo tomó para sí, y ahora en ese lugar él pide misericordia y pide una oportunidad también para devolver el dinero que no era suyo. Ahí recuerda de qué forma él mintió para tomar aquel dinero que no era de él, y pide perdón y pide misericordia, pero al ver que no puede ser concedida, maldice a Jesucristo. Yo quiero decirle, mi estimado, no es igual cuando esta vida está aquí, a estar en ese lugar. Mucha gente aquí difiere con el Evangelio de Jesucristo, pero allí se escuchan los lamentos, se escucha el lloro, se escuchan los gemidos de dolor y de terror en la garganta de aquellos que una vez estuvieron en una iglesia alabando el nombre de Jesús. Ahora y lamentan y piden misericordia por sus pecados, pero un día en esta tierra tuvieron esa oportunidad. Ahora en ese lugar solo les espera el castigo eterno del siglo y por el siglo. Allí hay también pastores, porque se robaron los diezmos de la iglesia, se robaron los diezmos del Señor, y en ese lugar hoy quieren una oportunidad para devolver aquel dinero. Quieren una oportunidad que ya no puede ser hallada, estimado hermano y amigo. Una oportunidad que solo en esta tierra la tiene el ser humano. Una oportunidad que viene una vez para arrepentirse de todos los pecados. Pero ellos pasan día y noche eternamente buscando una oportunidad para deshacer todo lo malo que hicieron. Pero yo quiero decirte, la oportunidad, hermano y amigo, es cuando estás vivo, es cuando estás en esta vida, porque después de esta vida ya no hay otra oportunidad. El que muere sin Cristo va para el infierno, y el que muere con Cristo va para la vida eterna. Mucha gente cree que morir es solamente que este cuerpo caiga a tierra y termina. Pero cuando mueres es cuando realmente empiezas a vivir, es cuando realmente la verdadera personalidad del creyente o del pecador comienza a vivir. Sea para vivir en la gloria de Dios eternamente o sea para vivir en la condenación y vergüenza eterna, eso puedes escogerlo hoy, en este momento, ahí donde estás puedes meditar y pensar a dónde quieres tú ir, a dónde quieres pasar tu eternidad, a dónde quieres pasar el resto de tu vida después de que mueras, en el infierno o en la gloria. En esta hora puedes decidir en este momento, porque solo hay una oportunidad en la vida. Seguimos avanzando y llegamos, amado, a un lugar tan espantoso, donde había demonios de todo tipo, de todo parecer. Había unos que tenían un ojo y un brazo y una pierna y al final de ella como un casco de una bestia mulada, la cara como la mitad de cara de hombre, pero el resto no aparecía. Pregunté a Dios y le dije, Señor, ¿y esto qué es? Y él dijo, esto es demonio de destrucción en los hogares, en la vida de aquellos que andan perdidos. Este es el demonio que destruirá y destruirá incansablemente día tras día. Y quiero decirle que el tormento, amado, en aquel lugar es terrible, es un tormento tan terrible que el hombre no puede dejar de recordar todo lo que hizo en esta tierra. Es como dice en Lucas capítulo 16, versículo 18 en adelante, que aquel hombre rico murió y fue sepultado, y en el Hades, estando en tormento, alzó sus ojos, y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí él podía recordar que tenía 5 hermanos,
podía pensar en ellos en ese momento, porque tu alma allí está viva. Tu alma siente el dolor, ahí puedes recordar todo lo que has pasado en esta vida, sea bueno o sea malo, ahí puedes recordarte de todas tus cosas que has vivido dentro de la iglesia o fuera de ella, ahí puedes recordar tus familiares, tu madre, tus hermanos, tus amigos, y eso es parte del tormento. Ese hombre allí recordaba que tenía 5 hermanos y suplicaba también por misericordia diciendo, Padre Abraham envía a uno para que les hable a fin de que ellos se arrepientan y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas han tenido a ellos, oíganlos. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura, y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Lucas 16 y 19:31. Así, amado hermano y amigo que lees este testimonio, hoy tienes profetas de Dios que predican el Evangelio de Dios sobre esta tierra. Has escuchado palabra de Dios y es ahora cuando tienes que arrepentirte. Nadie de los muertos vendrá para salvarte, porque el que te salva es Jesús de Nazaret, y ya resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre para salvarte. Nadie más puede salvarte, dice el libro de los Hechos 4 y 12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Al ver todo aquel dolor, amado, todavía siento terror y dolor en mi alma, de ver que hay niños pequeños en ese lugar, amado, entre la edad de los 12 y los 14 años, que también lamentan muchas cosas que hicieron aquí. Hay muchos que creen que sus hijos no se van a perder porque están pequeños, pero déjeme decirle, tus hijos, si no están en los caminos del Señor y pueden distinguir entre lo santo y lo profano, también irán a ese lugar. Porque es como dice Apocalipsis 20 y 11 pulgadas, vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Toda persona que puede entender y puede comprender que es maldad tendrá que presentarse delante de Dios. Nada, amado, se le escapa al Señor. Seguimos caminando hasta que llegamos a una parte donde había como un estadio de fútbol, pero allí el hazmerreír de los demonios eran los seres humanos. Allí la burla de ellos era la imagen del Dios viviente. Ahí la burla de ellos y el gozo de ellos era atormentar la viva imagen de Dios, pues les quitaban piezas de sus cuerpos y las escondían para verlos buscándolas, y eso era un gozo para ellos, porque eso es tormento y dolor, que es lo que le agrada a Satanás y a sus demonios, como dice San Juan 10:10. El enemigo no vino sino para robar, destruir y matar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es igual que cuando te sientas aquí en una silla y puedes pedir agua y tomas. En ese lugar la gente pide agua y pide misericordia. En ese lugar la gente lamenta hasta el día en que nació.
En ese lugar muchos lamentan no haber conocido a Jesús, y algunos que lo conocieron también lamentan el haberse apartado de él, pero ya es tarde porque el arrepentimiento para el hombre es en esta tierra, es aquí en este lugar mientras que estás vivo, donde puedes pedir y decirle, Jesús, ten misericordia de mí pues he pecado. Yo quiero decirte que si te has descarriado del camino del Señor, si te has apartado, hoy es tiempo para que te vuelvas al Señor. No te avergüences de lo que diga tu amigo, no pienses lo que te diga tu padre, tu novia o tus hermanos. Piensa lo que dice el Señor en su palabra, que el que se avergüenza de él en esta tierra, él se avergonzará de esa persona allá en el cielo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles. Lucas 9:26. Es tiempo de que corras a la presencia de Dios, es tiempo de que corras a buscar la salvación. No busques una iglesia, busca a Jesucristo, no busques donde te agrade, busca donde se mueva el Espíritu Santo de Dios y arrepiéntete de tus pecados. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo donde puedes comenzar a clamarle a Dios y decirle, Señor, yo reconozco que todavía no soy salvo, Señor, yo reconozco que mi salvación todavía no la he logrado conseguir. Si esta es tu situación al leer este testimonio, corre a Jesucristo, tu vida está en peligro. La palabra del Señor dice que Él viene, como ladrón en la noche, está preparado para alcanzar la salvación. ¿Estás listo? Apenas te vas a preparar. Continuamos mirando lo que hacían aquellos seres con el que estaba en tormento allí, le sacaban un ojo y lo escondían, para ver cómo aquel ser humano se arrastraba buscando lo que le faltaba, porque todo dolor se siente en ese lugar, hermano, y para ellos eso era el gozo, ver a aquella persona. Algunos le quitaban alguna parte de alguna pierna para verlo brincando y cojeando buscando lo que le faltaba. A otro le quitaban un brazo para reírse de ver el dolor de la persona. Y yo quiero decirte que para aquel que conoce a Jesús, para aquel que ha caminado en los caminos del Señor y muere apartado de él, es doble castigo, como dice la palabra, que aquel que sabiendo hacer lo bueno y hacer lo malo recibe doble condenación, y el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17, pues ahí el castigo para la persona que ha creído en Dios en alguna vez, es más duro aún todavía que para aquel que no ha conocido a Jesucristo. Con esto no quiero decirle que el que no ha conocido a Jesucristo lleva una vida de paz, lleva una vida de tormento y dolor también, pero es más tolerable que para aquel que ha conocido a Jesús. Yo quiero decirle que cuando estábamos en ese lugar, aunque el hombre aquí yo sé que no piensa de esa manera, pero en mi alma había terror, yo sentía un pánico profundo, como el que siento en este momento. Sentía terror de mi vida, sentía terror por todos los horrores que estaba mirando, sentía dolor y compasión por aquellas almas pidiendo misericordia, sentía que todo mi ser se debilitaba, pero ahí estaba el Señor fortaleciéndome y me dijo, te mostraré cuántas cosas todavía esperan al hombre. ¿Sabe? Pasamos de ese lugar a una celda distinta que solo ardía por los alrededores, pero había almas allí, llorando y sufriendo, y comencé a ver qué era lo que sucedía con ellos. Y aquellos que estaban allí en ese castigo con llamas que parecían como gases, esos eran aquellos que una vez se habían parado en el altar de Dios a presidir cultos, a predicar el Evangelio de Jesús. Esos eran parte de aquellos que en una oportunidad habían echado fuera demonios, y habían hablado lenguas en esta tierra, mas ahora estaban en ese tormento, mas ahora estaban allí siendo atormentados, porque un día tomaron la decisión de apartarse del camino santo de Dios. Estuvimos viendo cómo aquellos personajes ardían en llamas, y comenzaba el lamento y el dolor, y aunque casi eran huesos de un color gris oscuro, sentían el dolor, podían hablar también, podían pedir misericordia cuando ellos sentían que el Señor estaba pasando por allí, y gritaban a grandes voces con lamento, Jesús, ten misericordia de nosotros.
pero el tiempo de la misericordia es ahora. Seguimos avanzando hasta que llegamos a un lugar y Dios me dijo, mira esta calle ancha. Me quedé viendo aquella calle, multitud de creyentes con la Biblia a mano, levantada al aire. Algunos iban orando y otros gritando, y el camino del Señor se quitaba a la derecha y ellos continuaban caminando directo al infierno, y le pregunté, Dios, ¿por qué es esta situación con el hombre? Y me dijo, viven dos vidas, están viviendo dos vidas, una en mi casa de oración y otra en su misma casa. Y comencé a decirle, Señor, pero esta gente viene de alabarte. Y me dijo, sí, y aunque griten y digan cosas bonitas para mí, su corazón está lleno de adulterio, lleno de maldad, de mentira, de engaño, de odio, de raíz de amargura, de malos pensamientos. Entonces pude comprender que donde dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no todo el que me dice, comillas, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lucas 13 y 21-23. Sabe, hay veces que nosotros queremos, que estamos caminando bien y que estamos haciendo las cosas bien para el Señor, pero resulta que tal vez hay un hermano al cual no nos agrada, el cual no nos cae muy bien. Y entonces por eso, amado, no venimos a la iglesia, y cuando el siervo del Señor pregunta que cuántos aman a Dios, ellos dicen, amén. Pero la Biblia dice que el que no ama a su hermano es un homicida, y ningún homicida entra en el reino de los cielos. Esta es una de las causas más principales entre la iglesia del Señor. Muchos entre ellos mismos se caen mal, se odian, pero están esperando a Cristo, pero la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6 y 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Muchas personas en aquel día lamentarán, ¿vas a ir a la iglesia? No voy porque viene el hermano fulano a predicar y yo no lo soporto escuchar. Pero en aquel lugar allí clamarás para que venga ese hombre a predicar, para escuchar palabra. Allí pedirás una oportunidad para aquel que has aborrecido en esta tierra lograr escucharlo. Para aquel que has aborrecido en este lugar tener la oportunidad de escuchar esa palabra. Allí en ese lugar lamentarás haber aborrecido a tu hermano, en ese lugar lamentarás no haber escuchado la palabra del Señor, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Levítico 19 y 18. En ese lugar lamentarás todo tiempo que has perdido en la iglesia del Señor. Allí será el lloro y el crujir de dientes, como dice la palabra. Sabe que triste es que vivas una vida cristiana evangélica en este lugar y que cuando mueras, no vayas para el cielo, que cuando mueras tu vida no vaya a la salvación. Yo pienso que hoy debes de meditar. Yo pienso que hoy debes de ponerte a pensar, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que si Cristo viene me voy con Él? Quiero decirte por este llamado, medita hoy, ¿quieres entrar al cielo? Medita hoy, la vida cristiana que estoy llevando, ¿le agrada a Dios? Es tiempo para que reconozcas tu falta y te vuelvas al Señor. Tu amigo que lees este testimonio, hoy es un día para que busques al Señor, hoy es un día para que te vuelvas a Cristo, hoy es un día que puedes aceptar a Jesús como tu Salvador y escapar de los lazos del infierno. Sabes que algunas personas dicen, bueno, no importa a dónde voy, no importa lo que suceda, yo voy a disfrutar de esta vida. Pero yo quiero decirte que disfrutar de esta vida es vivir con Cristo Jesús. El disfrutar de esta vida es andar en los atrios del Señor, pero el disfrutar de esta vida no es en la cantina, no es en el licor, no es con las mujeres, es en los atrios de Dios,
pero no como todos aquellos que vienen a los atrios del Señor por unos momentos, es buscar a Dios en espíritu y en verdad, suplicándole misericordia al Señor por aquellos que todavía andan en el pecado y la muerte. Seguimos avanzando por aquel lugar, vi algo tan sorprendente. Es que hay gente que creía que era muy santa en este lugar, allí estaban también en el infierno, suplicando por una oportunidad de misericordia, allí estaban diciéndole al Señor, Señor, ten misericordia de mí, aunque yo también era uno de esos, que suplicaba al Señor que tuviera misericordia de mí, y en ese momento mi alma se partía, sentía un dolor inmenso por aquellas almas. Sentía que había muchas razones para poder vivir. Sentía que hombre necesita una oportunidad con Jesús. Me dolía tanto, cuando comencé a ver cómo las personas en ese lugar se arrastran pidiendo misericordia y pidiendo perdón. Llegamos donde había una mujer, que hacía la semejanza de la palabra del Señor, y predicaba sobre San Juan 3:16. Y ella decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero llegó el momento donde pregunté al Señor, porque ella está aquí, si puede recordar sobre qué predicaba, Señor, y daba el mensaje de tu evangelio, porque está en este lugar. Y Él me dijo, porque nunca pudo perdonar a su esposo, porque nunca pudo perdonar a su marido. Y me pregunté, Señor, tan fácil es perder la salvación, tan fácil es, Señor, perder la salvación, Padre, porque aquella mujer había pastoreado una iglesia evangélica 35 años, y en aquel momento estaba pasando toda su vida frente a ella perdida, pues nunca pudo perdonar. Ahora ella suplica allí, una oportunidad solamente para perdonar a su marido. Pero yo quiero decirte, si tienes problemas con tu marido o con tu esposa, el perdón es hoy, ahora es que tienes que llamarlo y decirle, perdóname, te perdono, por lo que me has hecho. Ponte de acuerdo, porque si Cristo te llamará en este momento, ¿hacia dónde irías? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. Mateo 5 y 25-26. La palabra de Dios dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5, 7. Si tú eres de aquellos que lloran en la presencia de Dios, que gime en la presencia del Espíritu Santo, que gime en la presencia de Dios, todavía estás en la gracia y en la misericordia del Señor. Pero si ya no puedes llorar en la presencia de Dios, si ya no puedes orar, si has abandonado tu vida de oración, déjame decirte que estás corriendo grave peligro. Sabe que el perdón es algo especial, y aquella mujer no había podido perdonar. 35 años, escuche bien, amado hermano, había pastoreado una iglesia y en solo un segundo, que es la vida del ser humano, había perdido todo. Medita hoy, piensa, reacciona. ¿Cómo estás viviendo tu vida, tu amigo, que no conoces a Jesús? ¿Cómo quieres pasar la eternidad? Sabes, tengo un hermano biológico, que él dice, el día que yo muera, que me vaya para el infierno y allí que le aticen con carboncillo, y le ayudaré a los demonios a atizar ese fuego. Pero déjeme decirle, el juicio de Dios le ha alcanzado. A la hora de esta grabación, él está con SIDA todavía, y está suplicando una oportunidad a Dios. Se convirtió al Señor porque ya no piensa igual, ya no quiere ir a ese lugar, ya no cree que es tan fácil abrir la boca y decir que lo aticen con carboncillo a estar a punto de entrar en las puertas del infierno. No es igual decir quiero ser, a ser realmente atormentado en aquel lugar. Pero este hombre eso decía, y quiero decirle que hoy, por misericordia de Dios, él ha aceptado a Jesús como el Salvador de su vida. Y quiero decirle también esto, escuche bien, él tuvo esa oportunidad pues esa enfermedad iba progresando en su vida. Pero tú, ¿cómo vas a morir o en qué momento tendrás tú la oportunidad?
aparte de este momento para decirle al Señor que te perdone, o morirás instantáneamente sin siquiera pedirle perdón a Dios. Medita en este momento, cuánto es tu vida. Seguimos avanzando, llegamos hasta una cima, donde había un grupo de hombres que supuestamente entre comillas eran cristianos evangélicos, pero en el barrio donde vivían, había un hombre que había sido alcohólico, pero se había convertido a Jesucristo, y un día su esposa enfermó, y fue tocando puerta a puerta donde aquellos hermanos y le dijo, mire, mi esposa enfermó, necesito que me prestes un dinero para llevarla al hospital. Y aquellos hombres le dijeron, según tú, no tenemos dinero, y fue a donde el otro y también le dijo, no tengo dinero. Sucesivamente caminó casa por casa donde aquellos hermanos, pidiendo el pasaje únicamente hermanos, para llevar a su esposa al hospital, pero ninguno de ellos le cedió el pasaje. Ninguno de ellos le concedieron siquiera el pasaje para llevarla al hospital, y ella murió. Y ahora en ese lugar ellos están allí y se llaman hermanos uno al otro y dicen, ¿viste hermano, qué lección le dimos a ese alcohólico? Quería el dinero para irse a las cantinas a tomar licor, pero a mí no me iba a agarrar con eso. Yo sé que lo que quería era tomar licor y llegó y me dijo, pero yo no le di ni un peso. Fue a donde el otro y tampoco, y así sucesivamente ellos hacen el comentario en ese lugar. Lo más triste es cuando uno de ellos comienza a arder en llamas y comienza a dar gritos espantosos de dolor, y comienza a lamentarse todo lo malo que hizo en esta tierra. Comienza a decir, Señor, porque mi corazón no arrepentido no pudo ver lo que estaba haciendo en mi vida. Pero la Biblia dice claramente que los verdaderos hijos de Dios, son los que son guiados por el Espíritu de Dios, según Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Cuando esto sucede hermano, todos comenzaron a arder en llamas, y comenzaron a lamentar y a recordar en aquel día en que aquel hombre había tocado la puerta, comenzaban a recordar en aquel momento, cuando les había solicitado un favor. Yo no sé si hoy no te arrepientes y cuando estés en aquel lugar recuerdes también que un día escuchaste este testimonio, de que un día se te habló de que tenías que presentarte ante la presencia de Dios, de que un día se te dijo que no pagaras mal por mal, y de que un día habías escuchado el Evangelio de Jesús y no te quisiste arrepentir. Sabes, ese día será lamentable para tu vida, ese día será lamentable, sabes. Los hombres ardían en llamas, pero estaban atados con una cuerda, y sus cuerpos de color gris oscuros, y no podían nada más que lamentar y dar gritos de dolor y de espanto porque el dolor era insoportable. Su carne casi derretida caía de su cuerpo, su piel iba cayendo hasta que quedaba el puro hueso de un color gris oscuro también. Quiero decirle que este tormento es permanente, este tormento es algo que no termina jamás. Y aquellos hombres allí recuerdan cuánta maldad tenían en su corazón. Escucha bien, esto no es una película, no es una historia inventada. Esto es algo que ocurrió, esto es algo que pasó en mi vida. Y yo quiero decirle, escúcheme bien, yo era un cristiano evangélico, convertido a Jesús. Oraba por los enfermos y Dios los sanaba, oraba por los paralíticos y Dios los levantaba, echaba fuera demonios y hablaba nuevas lenguas como hasta hoy. Pero en mi vida, había entrado un espíritu de vanagloria, que yo miraba a mi pastor espiritualmente hablando muy pequeño, en ocasiones llegaban a que orara por sanidad y como no ocurría la sanidad, al otro día venían para que yo orara y yo llegaba solamente y daba la palabra y Dios respaldaba la palabra que decía. Pero amigo y hermano, yo creí que era yo, el que estaba haciendo la obra del Señor. En mi vanagloria yo creía que yo era alguien. Según a mi entender, yo era un hombre superdotado de algo especial, y no podía comprender que era la misericordia de Dios que estaba en mi vida, hasta que estaba en ese lugar, y Dios me habló y me dijo, yo no soy Dios de vanagloriosos. Entonces pude comprender cuántos nos parábamos en un altar llenos de orgullo y de vanagloria, cuántos, porque Dios les permite cantar alabanzas a su nombre, preciosas, y agarran un ego, cuantos que predican la palabra y Dios les usa, creen que ellos son algo,
cuantos que Dios ha puesto el don de liberación en sus manos se enorgullecen y piensan que ellos son alguien, pero yo quiero decirle, Dios está viendo cada uno de tus pasos, Dios está viendo cada uno de tus movimientos, Dios te está escuchando y conoce tu corazón. Y yo quiero decirte, tú que lees este testimonio, si en tu corazón hay vanagloria, si en tu vida hay altivez, si miras con menosprecio a tu hermano, a tu pastor, arrepiéntete de tus pecados en esta hora. Sabes que es mejor humillarte acá delante de los hombres que ser humillado en la presencia de Dios, sabes. Yo quisiera que un día pudiera usted que me oye, siquiera ver por un segundo este lugar, siquiera escuchar por un segundo los lamentos, los quejidos, los lloros, aquellos lamentos tan espantosos que llenan el alma de terror. Aquellos lamentos que llegan hasta lo más profundo del corazón, aquel grito de lamento que dice Señor, ten misericordia de mí, Señor sácame de este lugar, Señor, extiende tu mano y sácame de este lugar de tormento. Sabe que eso de la vida del hombre, comienza a recordar todo, sabe que triste es amado, que es estar allí para siempre, sabe cuánto dolor habrá en tu vida en ese momento, sabe que triste sería para ti al llegar a ese lugar. Seguimos caminando y llegamos a una parte, como una antesala se podría llamar, y salió un ser y gritó, y todos los demonios se presentaron en ese momento delante de él, a lo cual se presentaron dos mujeres muy hermosas, las cuales tiene por labor sobre la tierra, destruir los ministerios, levantarse en contra de pastores o ministros. En ocasiones ustedes verán que mujeres muy lindas, jóvenes, se acercan a un ministro de Dios para hacerlo caer en pecado. Esa es la meta que el diablo ha encomendado a esos demonios. Esa es la meta tú que sirves, que precedes en la iglesia, tú que cantas en el coro de alabanza, tú que tocas la guitarra, tú que tocas la batería y el órgano. Escúchame bien, Satanás quiere destruir tu vida, y entiende bien esto, si tiene que usar a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu pastor, a tu hermano de la iglesia, lo usará, porque todo aquel que no tenga su corazón arrepentido delante de Jesús puede ser un instrumento de Satanás en cualquier momento, porque sabes, estas mujeres salen por toda la tierra, pero no van a las cantinas ni a los bares. Van exactamente y directamente a las iglesias. De igual manera allí hay hombres, demonios vestidos de hombres, que salen a las iglesias, para confundir a las jóvenes y a unas señoras casadas, porque haciendo esto destruyen muchas vidas, pero son enviadas de Satanás y enviados de Satanás con espíritus de demonios, para destruir la obra del Señor. En ese lugar también hay un hombre, que blasfemó en contra del Espíritu de Dios, y ese hombre está parado allí pidiendo perdón y misericordia. Y yo quiero decirle que a cada instante salen gusanos de fuego de su boca, de sus ojos y de sus oídos, y él los quita con su mano. Pero entre más los quita más salen, entre más se mueven más gusanos de fuego corren por su cuerpo, como dice Marcos 9:44. Este hombre pega grandes gemidos de dolor, da grandes alaridos, pero no puede salir de ese lugar, ni puede destruir a los gusanos que lo están atacando, no puede quitarlos de su cuerpo, pues entre más los quita más salen sobre él. Todo el tiempo pasa en ese tormento, todo el tiempo pasa en ese dolor, y entre más gusanos él quita de su cuerpo, más salen. Llega un momento en que esos gusanos comen hasta sus huesos. El dolor es insoportable, que se le nota que aquel dolor que se muestra en aquel momento, y por la intensidad de sus gerritos, uno siente un pavor escénico, siente un terror escénico, de ver todos los castigos y terrores que hay en ese lugar. Siente en ese momento y recuerda a toda su familia. Ay, te puedes acordar de cuánta familia tienes, quienes están en el Señor y quién no. Y yo te quiero decir, tienes que tomar la promesa de Dios que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Sabe, si usted ama a su familia, comiéncele a predicarle del Evangelio del Señor para que ellos escapen del infierno. Sabe qué terrible es que Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
más bien temed a aquel que puede destruir vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno. ¿Sabe? Que hay veces que nos escondemos del pastor, hay veces nos escondemos del diácono de la iglesia, hay veces que nos escondemos de los ancianos de la iglesia, pero de la presencia de Dios, nadie se puede esconder. Siempre, acuérdate, que donde te encuentres, en lo alto, en lo profundo, siempre estarás en la presencia de Dios. Sabe que hay algo por lo cual hay muchos cristianos en ese lugar, y aunque le parezca increíble es por la mentira. Algunos llegan a la iglesia y dicen, ¿por qué no vino usted ayer? Y el otro contesta, sabes que tenía tantas cosas que hacer, que no pude. Pero no es así, es simplemente que no quería ir, pero mintió, y sabe, exactamente eso fue lo que hizo Ananías y lo que hizo Zafira, en el libro de los Hechos capítulo 5 versículo 3. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Señor? Porque no has mentido a los hombres sino a Dios. Y aquel hombre cayó muerto, y después cuando llegó su mujer él también le preguntó, Zafira, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y él dijo, he aquí a la puerta los pies de los que sacaron a tu marido y te sacarán a ti también. Y al momento aquella mujer expiró y murió a causa de la mentira. Hay muchos cristianos evangélicos que están en ese lugar, porque creen que mentir simplemente al pastor es todo, pero sepa bien amado usted que me escucha, que cuando usted miente, no le miente al hombre, le miente a Dios. La mentira está presente delante de Dios, pero la palabra de Dios dice que ningún adúltero, ningún fornicario, ningún borracho, ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad, reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, porque convinisteis en tentar al Espíritu del Señor, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hechos 5, 3-10, con esto te quiero hacer ver, en este testimonio, como vuelvo a repetirte, yo tenía una vida cristiana evangélica usada por Dios, pero también había vanagloria en este corazón, y yo quiero decirte en esta hora, quiero hacerle un llamado especial, usted que está escuchando este testimonio, quiero hacerle un llamado muy especial para que usted atienda esta palabra, pero atienda esta palabra y escuche bien este llamado. Escuche bien este llamado porque es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a reconocer tus faltas, es un llamado a que si has estado viviendo una vida cristiana evangélica no agradable a Dios, hoy puedas renovarte con Él. Si tú que escuchas no has aceptado a Jesucristo, y en esta hora, quieres aceptarle como Salvador, puedes repetir esta oración de fe conmigo diciéndole, Señor Jesús, a esta hora, estoy delante de tu presencia para pedirte perdón por mis faltas y por mis pecados. Hoy me arrepiento, Señor, de los males que he hecho, y te suplico que entres a mi corazón. Hoy te acepto como único y suficiente Salvador de mi vida. Tú que andas descarriado, tú que estás mal en la iglesia, si escuchas este testimonio, ahí donde estés, inclina tu rostro delante de la presencia de Dios y dile, Señor Jesús, ten misericordia de mí, hoy vengo para suplicarte perdón, para reconciliarme contigo, inscríbeme en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén.